Listo. Entonces, el tema de hoy, pues, son realmente dos temitas. Entonces, primero, bueno, ese era el taller anterior. Voy a mostrarles el nuevo. Listo. Este va a tener algo adicional y es que debemos empezar a trabajar con porcentajes como se muestra aquí. Entonces, para sacar un porcentaje, necesito una fórmula. Hay una fórmula general en Excel para sacar porcentajes que es. Pero es por el, o sea, no es para el mismo día. O sea que ese sería pues como la fórmula. Y ese día les asigno tareas para el otro martes. Y si vemos que la dejo bien grande. Pues la de filosofía queda para el otro miércoles. Es por el mismo horario, no porque no se las esté asignando. Ahí están con otra compañera dando clase, entonces a veces me sube el volumen. Entonces, ¿qué pasa acá? Vean. Esta es la fórmula para sacar lo que son siempre porcentajes. ¿Qué sería n de x? Es simplemente cualquier número o cualquier fórmula. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, digamos acá tengo un valor, digamos que tengo 30.000 en esta celda. Entonces yo les digo a ustedes que a 30.000 hay que sumarle, digamos, el 10% o el 20%, no importa el porcentaje. Entonces tendríamos claro que 30.000 sería n de x, tanto aquí como aquí. Si yo, digamos, tengo dos valores aquí, digamos, tengo 15.000, y ustedes hicieron una operación, digamos que sumaron esas dos cosas, sumaron estos dos. Entonces, digamos, aquí tengo este resultado. Si yo les digo a ustedes que a estos 45.000 hay que sumarle un porcentaje, entonces estos 45.000 serían n de x, o sea, esta coordenada sería el n de x. Entonces, ustedes tienen que tener claro siempre a quién le tienen que sacar el porcentaje para poderlo reemplazar aquí. Y sería muy sencillo. Digamos que si a 45.000 me toca sumarle el 10% o restarle, porque por eso acá dice más o menos, esto lo utilizan. Cuando hay que sumar, pues es con este símbolo, y cuando hay que descontarle, sería con este. Entonces, si hay que sumarle, entonces la fórmula sería, si uno empieza igual, entonces, ¿quién sería n de x? Sería esta coordenada, a 5. Como hay que sumarle, entonces le damos más, y luego se abre paréntesis. Obviamente ya metimos el menos porque eso se utiliza cuando vamos a restar. Entonces, abrimos paréntesis y volvemos a colocar el mismo n de x, o sea que serán estos mismos 45.000. Le damos clic ahí a la coordenada. Por, como dice acá, por, y el porcentaje. Entonces es el porcentaje que nos pide a nosotros. Si la pregunta dice que es el 10, 12, 15, 18, 19, que es el normal, entonces lo escribimos ahí. Listo, entonces ese porcentaje siempre lo van a reemplazar por el que le están pidiendo. Y aquí queda la fórmula reemplazada, o sea que siempre que trabajamos con porcentajes, tenemos que utilizar esta fórmula, pero siempre que nos digan sumarle o restarle, uno le da enter y ahí está entonces el valor total con el porcentaje. Entonces siempre que nos digan sumar o restarle hay que hacer esto, como dice acá el ejercicio. Por ejemplo, dice, al mayor resultado entre la fila 1 y 2, le sumamos el 16%. Entonces, quiere decir que para hacer esto, ustedes también tienen que aplicar esta fórmula de acá. Lo que pasa es que a veces la pregunta dice, vamos a resolver una de acá para que la veamos. Vamos a resolver la segunda, que sería aquí. Aquí. Bueno, aquí tenemos otra cosa. Pues supuestamente aquí están las respuestas, pero yo no se las voy a habilitar porque la idea es que esta vez ustedes traten de hacerlo sin la ayuda del resultado. Y yo al final les doy la clave y ya ahí mirarán cuántas buenas y cuántas malas tuvieron. Listo. Entonces, por ejemplo, la segunda dice, al mayor de la fila 6, entonces la fórmula que ya conoce, al mayor de la fila 6 sería desde A6 hasta E6. Al mayor de la fila 6, le restamos el promedio de la tabla. Le restamos el promedio de la tabla que va desde A1 hasta E12. Listo.
a ese resultado, entonces no se les olvide los paréntesis, a ese resultado, a este resultado, le restamos el 2%. Entonces, normalmente lo que hacen las personas es hacer esto, le restamos el 2% y eso estaría mal. Quiere decir que nos toca aplicar nuestra fórmula de ahora. Entonces, como dice, le restamos el 2%, voy a darle enter ahí y luego la continuamos. Como dice, le restamos el 2%, quiere decir que vamos a utilizar el símbolo de menos. O sea que sería la fórmula así, como está acá. Entonces, ¿quién sería n de x para nosotros? Según esta pregunta, n de x sería todo esto. Todo esto sería nuestro n de x. Entonces, es muy sencillo. Si yo sé que todo esto es mi n de x, yo lo voy a seleccionar y le voy a copiar. Entonces, yo digo, después del n de x dice que coloque el símbolo más o menos. Entonces, en este caso coloco el menos. Luego me dice que abra un paréntesis. Entonces, abrimos paréntesis. Luego me dice que vuelva a colocar el n de x, que en mi caso sería todo esto, incluyendo estos paréntesis. Por eso, mire que le damos copiar a todo esto. Entonces, le doy copiar y lo pegamos ahí adelante. Vuelvo a colocar menos paréntesis y pegamos. Por el porcentaje, y acá dice que es el 2%, 2%, y cerramos el paréntesis de la fórmula. Luego, ahí nos va a dar, y les muestro aquí la estructura. Voy a darle copiar acá. La voy a pegar aquí. Esto no me vas a escribir. La voy a pegar. No me vas a pegar esa forma. Entonces, ¿qué es lo que? Pues ya traigo una cosa. Entonces tenemos esto. Y si lo vemos aquí, entonces ahí vemos lo que es toda la estructura. Ahí. Entonces mire que tenemos que esto de aquí sería nuestro n de x, que sería esta parte. Luego el menos y abrimos paréntesis, que es el que está acá. Entonces sería este paréntesis negro. Luego copiamos todo el n de x, que es incluir este paréntesis. Entonces todo el n de x por el porcentaje. Siempre tiene que respetar esta estructura, pero siempre que nos digan sumar y restar, porque si la fórmula no nos dice que le restamos el 2%, sino que dice, digamos, a ese resultado por el 2%, entonces ahí sí nos ahorraríamos todo eso. Si dice que ese resultado es por el 2%, entonces ahí ustedes sí copian literalmente por 2%, porque nos estarían diciendo de una vez que hay que multiplicarlo por el 2%. No nos están diciendo que le sumen o que le resten. Entonces, siempre que le digan le suman o le resten, hay que utilizar este n de x. Entonces, por ejemplo, les voy a dejar acá en pantalla esta 10, que es una muy sencillita, que es de las más fáciles, pero tiene porcentaje. Entonces traten de hacer eso y me preguntan ahí o me escriben qué dudas tienen. Si lograron entender eso, ya tenemos la clase de hoy terminada prácticamente. En pantalla me preguntan si algo. No, ese es este. Claro, no, eso está grabándose ahí. Yo les paso el link como la vez pasada. Pero traten de hacer la 10 a ver. Y si quieren me copian la fórmula, me la copian acá en el chat y ahí yo la analizo. ¿Por qué no se debe bueno, espera aquí. ¿Por qué se debe colocar el paréntesis? Listo, es muy sencillo. Siempre que la pregunta diga, por ejemplo, este es del taller anterior. Siempre que la pregunta diga, por ejemplo, la 8. Voy a resolver la 8 aquí del taller anterior. Dice multiplicar la columna B y la fila 2. Entonces, la columna B, entonces suma, igual suma de la columna B que va desde B2 hasta B7. Listo. Eso hay que multiplicarlo con la fila 2. Suma de la fila 2.
A2 hasta E2. Listo, entonces acá se multiplica la columna B y la fila 2. Está muy claro, la columna B con la fila 2. Y luego dice, a ese resultado. Es siempre que gana resultado, están diciendo que es a todo esto. Por eso se lo tiene que cerrar entre paréntesis, para indicar que es a todo esto usted le va a hacer algo. Entonces la clave es que cuando le digan a ese resultado, usted lo encierra entre paréntesis. Dice se le resta el promedio de la fila 6. ¿Por qué lo hacemos así? Porque o si no, digamos yo lo dejo acá, promedio de la fila 6. Si ustedes lo dejan así, o sea, aquí está correcto porque estamos diciendo que el promedio se lo vamos a restar a todo esto por los paréntesis. Pero si ustedes no colocan los paréntesis, ustedes, ¿qué dirían? ¿Qué haría la pregunta? Que es, la columna B se multiplica por la fila 2 y a la fila 2 se le está solo restando esto, o sea, le estaríamos restando solo el promedio a este pedacito. Y hay que indicarle que es a todo esto de acá. Entonces, por eso cuando la pregunta le diga a ese resultado, usted encierra. Por ejemplo, si aquí después de la palabra se le resta el promedio de la fila 2, dice a ese resultado, entonces ustedes vuelven y colocan aquí paréntesis y paréntesis, porque la pregunta diría otra vez a ese resultado. Quiere decir que a todo esto se le va a hacer alguna cosa. Es por eso que colocamos los paréntesis. Profe, una pregunta. ¿Sí? Ahí en la 10 donde dice le dividimos 100, también hay que abrir paréntesis. La 10, pero ¿de cuál? Del nuevo. Sí, del que estamos haciendo. También hay que abrir paréntesis, donde dice le dividimos 100. Ah, claro, porque mire, dice, usted empieza con la fórmula, al mayor de la fila 3 le dividimos 100. Sí. Luego dice, a ese resultado, entonces usted, todo lo que lleva lo encierra entre paréntesis, porque quiere decir que es al mayor, y a la división, a todo eso hay que sumar el 5%, entonces, claro, lo encierra entre paréntesis. Ah, bueno, gracias. Desde acá es del mayor, ¿cierto? No, no vayas a encerrar solamente, digamos, 100. Digamos que usted va acá así, 100. No es que solamente 100, digamos que lo que acaba de decir dividido 100, no es que solamente me vaya a encerrar esto, el 100, digamos. Este no. Usted tendría que encerrarlo desde atrás, desde donde dice mayor. O sea, si por acá dice mayor, es desde acá donde lo tiene que encerrar. ¿Listo? Ah, bueno. Porque Bueno, profe. toda esa operación que usted acá va a hacer ahí, haga. Gracias. Listo. Profe Julián, qué pena. Atención. Buenas. Dígame. Es que mira que he tenido problemas aquí con el computador y con la conectividad al internet y no he podido cargar el ejercicio en el computador. Entonces, ¿hay tiempo para entregarlo? Ok. Sí, claro, no. Este va a ser el taller de la semana. Solo le voy a agregar dos temitas, o sea, el primero el porcentaje y luego otra cosita. Y ya esta es como la misma metodología del pasado. Se en esta semana para resolverlo. Yo el otro estoy tratando de enviárselo, pero no he tenido. Lo importante, Mejor dicho, estoy con los datos del celular en la llamada, porque no, el internet me está fallando acá en la finca. tranquila, lo importante es que el día del parcial estén todos los talleres dentro de la carpeta TIC. Eso sería lo único. Ah, bueno. ¿Listo? Profesor, ¿me Sí, puedo enviar las fórmulas que no me da? claro. Colóquela ahí y la analizamos a ver. Listo. Vamos a analizar esta.
Bueno, ya sé por qué no le da, pero bueno. No, mire que la hizo re bien porque dice, al mayor de la fila 3, entonces muy bien, al mayor de la fila 3 le dividimos 100, ahí está muy bien, le dividimos 100. A ese resultado, entonces por eso coloca los paréntesis. Pues entonces aquí es donde está el error, porque dice, a ese resultado le sumamos el 5%. Entonces, esto aquí es lo que tiene mal, por eso no le va a dar, porque le sumamos este símbolo, le sumamos el 5%, entonces voy a darle cortar comentico porque usted lo tiene, ahí ya está bien. Entonces dice, le sumamos el 5%, entonces según la fórmula dice que después de eso colocamos un paréntesis y que luego colocamos todo el n de x, que fue lo que usted hizo. Entonces, si yo lo pego, pues usted colocó acá un paréntesis de la fórmula y volvió a pegar todo el n de x, que es todo esto de acá, y lo multiplicó por el 5%. O sea que esa sería la correcta. Estaba mal porque tenía otra acá que es que sumas. Ah, ese es el único error. Eso, primero era suma, pero si tenía la palabra suma, también estaría malo, ¿cierto? Porque la fórmula, mire que dar enter ahí, la fórmula dice que después del símbolo, pues que en este caso estamos utilizando es el más, mire que ahí va un paréntesis, siempre del símbolo va es un paréntesis por obligación, nunca va a ir, hay una palabra, digamos, que suma, o que más, o que min, o que promedio, ahí nunca va a ir eso, siempre va a ir después del símbolo, el paréntesis, y luego todo el n de x, listo. Ah, bueno, Ahí está, así. muchas gracias. Valentina. Aquí hay unos, vamos a analizar este que tiene como unos paréntesis de más. Pero está bien, o sea, los paréntesis de más no quiere decir que esté malo, sino que abusamos a veces de. Por ejemplo, ya aquí está muy bien, pero por ejemplo, este sobraría. Porque, claro que la hizo bien, pero este sobraría porque es a mayor de este, le dimos con 100 y a ese resultado, entonces es un solo paréntesis. Le sumamos tanto por ejemplo. Entonces aquí también sobraría uno, ¿cierto? Pero mire que igual da bien porque si aquí hay dos paréntesis, aquí también tendrán que estar dos paréntesis. El resultado va a dar lo mismo, en este caso no va a pasar nada. Ah, pero aquí se dice más 5%, y no es más, sino por. Mire que la fórmula siempre dice que es por el porcentaje. La única es que se... bueno, profe. Listo. Y ahí ya, Bueno. ya da lo mismo, sí. Sí, porque... Bueno, gracias. Eso. Bueno. Bueno, yo creo que ahí está claro. Esa es la primera. Y lo otro que deben de tener en cuenta es, primero, que cuando hay preguntas que dicen, por ejemplo, voy a hacer los resultados acá. Voy a ahorrar todo esto, que eso ya se lo hacen. Por ejemplo, si la pregunta dice sacar el mayor de la columna B y C, pues es muy sencillo. Sacar el mayor de la columna B, que va desde B1, B y C, como están pegaditas, entonces podemos decir C12. Ahí sacamos el mayor de la columna B y C, igual me lo señaló. Entonces, ahí no hay nada extraño. Funciona. O, por ejemplo, que le digan a uno, sacar el mayor de la fila 1 y 4. Entonces, igual, max, de la fila 1 a 1 hasta E1 y la fila 4 a 4 hasta E4. Esto ya lo deben de saber ustedes. Y la pregunta es así de sencilla. Sacar el mayor de la fila 1 y 4. Entonces, ahí está bien. Pero ya que hay unas preguntas que nos van a cambiar este enunciado. Una cosa es decir, sacar el mayor de la fila 1 y 4 y otra cosa es decir, sacar el mayor entre. Si lo hacemos como está acá, el mayor de la fila 1 y 4, vamos a ver, él nos saca este dato 1751 porque él entiende que entre los datos de la fila 1 y la fila 4, el número mayor es este, por eso nos lo arroja. Pero si la pregunta es el mayor entre la fila 1 y 4, lo que nos están diciendo es quién es mayor, si la suma de toda esta fila o la suma de toda esta fila, como dice aquí la pregunta 3, dice al mayor resultado entre la fila 1 y 2, o sea que
Están diciendo que quién es mayor, si este o todo esto. Entonces ahí no podemos utilizar esta fórmula como lo hacemos aquí normalmente, porque esta nos sacaría es el número mayor de aquí, el numerito mayor de cada de las celdas. No necesitamos saber cuál fila es mayor. Si yo llevo eso a la realidad, pues yo para saber cuál fila es mayor, ahí me tocaría primero, digamos, sumar la fila 1, A1 hasta E1. Listo. Y luego me tocaría también sumar la fila 2. Entonces, digamos, A2 hasta E2. ¿Cierto? Entonces yo ahí ya a simple vista, yo sé cuál de los dos, cuál de las dos filas sería mayor. O sea, ahí me tocaría hacer esto. Pero pues yo no puedo hacerlo así, uno en una celda, otro en otra celda y luego mirar cuál es el mayor. Yo necesito hacer esto de una vez. Entonces, es hacer esto mismo que yo acabé de hacer, pero en una sola fórmula. O sea, ¿qué me tocaría hacer? Primero, decir cuál es el mayor y abro paréntesis entre esta y esta. Entonces aquí yo ya no coloco una coordenada como lo hemos estado haciendo, que siempre coloco aquí una coordenada, digamos A1 hasta E2, que es lo que venimos haciendo, sino que yo aquí ya puedo colocar otra función adentro. Entonces yo necesito saber cuál es el mayor entre la fila A1 hasta E1 y la fila A2 hasta E2. Y cierro otro paréntesis. O sea, eso sería una fórmula anidada, porque estoy diciendo que cuál es el mayor entre la suma de esto y la suma de esto, que es muy distinto a lo que nosotros venimos haciendo cuando decimos que el mayor de la fila 1 y 2. Esto es sin duda una de las cosas más enredaditas entre estas operaciones. Entonces, la clave es, cuando digan el mayor entre, ustedes tienen que utilizar la anidada. ¿Cómo sería la estructura de una anidada? Si lo llevamos a fórmulas, siempre sería max, función, con su rango, digamos desde n de x hasta n de x, cierro, y otra función con su rango hasta n de x, y cierra paréntesis. Esta sería siempre la fórmula. ¿Por qué lo coloco con max? Porque la pregunta siempre va a decir, ¿al mayor o al menor? Si es al menor, pues sería esto mismo, pero con min. Entonces siempre va a ser esto. Y función, pues sería cualquiera de las que nosotros conocemos. Acá puede ir en vez de función, pues la palabra promedio, o la palabra suma, o también la palabra max, o la palabra min, dependiendo siempre de la pregunta. Entonces, esto es lo que se llaman funciones anidadas, porque es una función que tiene adentro otra función, y siempre va a ser con estos dos casos, con max o con min. Entonces acá vemos, por ejemplo, este sí es normal, dice, al mayor de la fila 6, normal. Al mayor resultado, es una anidada. Sacar el menor entre, es otra anidada. Aquí están diciendo que cuál fila es menor, si la A, si la B, si la C, si la D o la E. O sea que este es un anidado. El anidado tiene esa complejidad porque es la interpretación de la pregunta. O sea, ustedes tienen que saber cuándo utilizo este anidado, o sea, así como está acá, o cuando lo utilizo normal, o sea, digamos, igual max de A1 hasta E1. Tienen que diferenciar siempre estos dos. Y eso sí es con práctica, o sea, siempre la interpretación. Por ejemplo, acá la 10 dice al mayor de la fila, fórmula normal como hicimos ahora. Al menor de la tabla, fórmula normal, porque no dice al menor entre. Donde diga al menor entre, tiene que utilizar esta función. Es algo complejo, pero pausa el taller para que lo tratemos de resolver. Y con esto es que se da por terminado las funciones básicas. Se entiende que si ustedes ya dominan esto, ya podemos pasar a lo que es el Excel avanzado. Que realmente el Excel avanzado es más sencillo que el Excel básico. Entonces, preguntas. No, pero aquí espera ya, pero lo haga. No lo entendí bien. Ok,
que ya pues toca esperar, ya que uno lo haga para ver, pues a ver si lo entendimos. Sí, ya es hacer el ejercicio y mirar. Por ejemplo, aquí la pregunta clave es, por ejemplo, la 11. Pues acá escribí mal, pero acá dice al mayor de la columna B y C, la 11. Por ejemplo, ¿ahí qué creen que se utilizaría? ¿Una anidada o la fórmula normal? Porque acá dice al mayor de la columna B y C. La normal. Eso, ahí sería la normal porque está diciendo el mayor. Pero donde diga al mayor entre, ahí sí tendrían que utilizar la anidada. Listo, digamos en esta pregunta 11. Sabemos que es normal porque fue la clase pasada, pues ahí sería el ejemplo más claro. Es al mayor de la columna B dice normal. Coloco no igual, max, desde B1 hasta C. ¿Qué le pasó? Se fue. ¿Qué tal que internet? Eso, por eso lo llamaba ahora. Sí, se le fue la señal al profesor. Hola. Hola, ¿algunos de ustedes entendieron la primera? ¿Alguno de ustedes ha entendido algo? Pero la primera, ¿cuál? Sumar la fila 4 con el menor de la tabla. Sí, Ese es el ejercicio. sí. No, sí, ese es Eso no me fácil. da. Sumar la fila 4 es igual a Suma suma y la paréntesis. A4, pues no sé. Sí, sumar la fila 4 punto y coma. Ah, no. Con el No, menor de la tabla, no, ahí cierra paréntesis. con el menor de la tabla. El signo más min, abre Ay, sí, no más. y Falta. señala toda la tabla. ¿Cuánto le dio? Ah, puta. 2298. Sí, pero le dio 190, algo, ciento y piola. Con el Ah, porque es con el número de tabla. Pero sí, Pero él todavía no ha hecho la uno. Sí, ya Él, la él hizo. está, no, él estaba era haciendo otra cosa ahí. O sea, parecía eso, pero pues hasta donde yo sé, yo vi que él no hizo la uno. Él Lo que yo estaba no entiendo, explicando lo que yo no entiendo es lo de esa fórmula. Que él dice que es que n de x, no sé qué. Ah, pues sí, la que está, esa sí la entiendo yo. Al mayor de la fila 6 le restamos el promedio de la tabla, a ese resultado le restamos el 2%. Sí. Entonces, sería al mayor sería máximo, ¿cierto? Liz, ¿cuánto fue que le dio la primera? 2298, ¿no? A mí me dio Sí, eso me dio a mí. Ah, ok. venga, y entonces el profesor que, No se sabe. Sigamos la clase nosotras. Al mayor de la fila 6 le restamos. A ver, ¿cómo se hace esto? Ahí llegó. Que el profesor está sin internet. Qué pecado. No, es que ese internet ha estado terrible. Digan que nosotros estamos siguiendo con la clase.
Al mayor de la fila 6 le restamos el promedio de la tabla. Entonces ahí donde se hace la formulita, ¿cierto? Menos el promedio. Entonces ahí toca copiar el mismo coso y ahí se hace el porcentaje. Sí. Ah, ya entiendo. Y ahora, muchachos, cayó el internet. Y antes también muchas tengo que llamar a lista. Entonces, cuando los llame, prenden el micrófono y me dicen presente. Espera, yo sé no está aquí. Elizabeth Castro. Yo. Jessica Tatiana Ceballos. Yo, profe. Juan Esteban Ladino. ¿Alguien sabe de Juan? Pues él se ha estado conectando estos días. Ayer se conectó. Veamos a ver, bueno. Carol Castaño. Tampoco. Kelly Manuela Mosquera. Yo, profe. Luz Karen Valencia. Yo, profe. María Camila Prada. ¿Alguien te sabe de María Camila? Aquí estoy. Ah, no había escuchado. María Alejandra Montes. Ya no se conectó, ¿cierto? ¿Quién, profe? ¿Quién? No, María- Alejandra no. No, yo la había visto por ahí, sino que se ¿Sí? desconectó. Sí, Ah. Alejandra estaba. Bueno. Mary Juliana Cárdenas. Tampoco. Sí, señora, aquí estoy, profe. Mary, una vez, es que nosotros tenemos como una fotico, pero creo que no es la suya. Sí, profe, aquí estoy. Para que si quiere me la manda de correo, yo le hago el cambio de la foto, ¿listo? Ay, ¿cómo que no, profe? Esa sí no sé, no sé. ¿Por qué? Si es la mía. No parezco yo. Ah, Mucho filtro. sí, como está blanco y negro. No me tiras otra vez. ¿Qué pasó? ¿Se salieron todos o qué? Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Quién Me ya dio hizo la miedo. segunda? Ay, Luz Karen, por favor. Eh, Ya, deja la intensidad. Es que a no, Juliana a se le todos se les cayó cayó el a internet. todos. Uy, qué fue A A todos. todos se le cayó el internet. Una pandemia ahí. Ay, no. A Valentina también, mire, solo. Mire, no. Ay, Luz Quedamos Karen otras también. tres. Y Ole, no. ¿Eso qué pasó? No, pues no sé. Vamos a ver. Y Juan Esteban está ahí, pero no habla ni nada. No, el profe dijo que iba a volver a llamar. ¿Sí? Sí, esperemos a ver que se conecte. Sí, dijo que espere que voy a volver a llamar. Algo así.